Espero hayan tenido un día súper bueno hoy día, con un frío importante que yo creo que todos logramos dimensionar, pero listos aquí, dispuestos para hacer una clase lo más completa posible, lo más llenadora posible y que los ayude a ustedes en lo que más tenga que ser. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo el día? Buenas noches, profe. Buenas Súper noches. helado. Mucho frío y se nos viene más frío todavía. Ya, mi Escala numérica del dolor. Buenas noches, profe. buenas noches. Mis queridos y queridas alumnas, vamos a comenzar la clase de lenguaje del día de hoy. Pero antes que todo yo quiero hacerles una pregunta. Quiero saber qué es lo que ustedes recuerdan de la última clase de lenguaje que tuvieron. Habló del texto argumentativo, Ya, la tesis. ya. ¿Vimos un PowerPoint? Sí, de los tipos de argumentos que hay también. Perfecto. Hablamos del texto, hablamos de la estructura del texto, en donde hablamos de una tesis, ¿verdad? De un desarrollo, de una conclusión. Vimos lo que era una tesis. ¿Se acuerdan lo que era un argumento y un contraargumento? Los ¿Qué es? argumentos son conjuntos de enunciados. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca el argumento? Brindar como razones o pruebas que en defensa de una oposición. Ya, perfecto. Entonces, si con un argumento yo quiero defender una idea, ¿qué será un contraargumento? Una opinión, una razón. Una opinión contraria, Es ¿verdad? lo que defiende, claro, la oposición. Es lo opuesto al argumento. Perfecto. Decíamos que habían varios tipos de argumentos, algunos basados en datos y en hechos, basados en la autoridad, en las relaciones de causa-efecto, en las generalizaciones, en los sentimientos. Siempre nosotros recurrimos a uno de estos argumentos cuando necesitamos explicar algo o cuando necesitamos dar razón de por qué tenemos la tesis que tenemos, ¿cierto? Y en la conclusión decíamos que íbamos a reforzar todos los contenidos que habíamos visto antes. Todos los argumentos que nosotros fuimos viendo, que fuimos dando, van a ser luego sintetizados, es decir, los vamos a juntar, los vamos a ordenar y los vamos a poner en una conclusión. El texto argumentativo tenía mucha relación con la guía número 1 de diversidad de aprendizaje. ¿Alguien trabajó en esa guía? Les voy a mostrar. Ya teniendo claro lo que es un argumento o un texto argumentativo, podríamos comenzar a trabajar en la guía número 1 de la que nos entregaron en el colegio, ¿verdad? Porque estas guías nos van a servir para prepararnos para la prueba. ¿Alguien trabajó en esta guía? Eso Si lo no, hicimos en clase, profesora. sí, trabajamos en clases. ¿Hasta dónde trabajamos? ¿Lo recuerdan? Creo que fue hasta la página anterior.
Más arriba. Hasta la ahí. número A la 3. página 10. Sí, 13. Hasta la 10. Hasta aquí hablábamos de textos argumentativos. Hicimos Sí. esa actividad en grupo, ¿lo recuerdan? Sí, Y profe. aquí hay una nueva actividad de desarrollo, que la idea es hacerla, trabajarla, para que nosotros podamos ir entendiendo con mayor, poniendo en práctica los contenidos que se nos están, no se nos están entregando. Entonces, vamos a trabajar hoy en la página número 14, en donde nos encontramos con un texto, nos encontramos con la estructura de un texto argumentativo. Esto nosotros lo vimos como materia en sí, ¿cierto? Tenemos la tesis, el cuerpo y la conclusión. Y miren qué importante el dato que está acá abajo, que dice glosario. ¿Por qué será tan importante tener un glosario después de un texto? ¿De qué nos servirá? Para ver las palabras más difíciles, el significado de las palabras más... Eso, correcto, para ver el significado de las palabras que se nos hacen más difíciles o más desconocidas. Y al entender estas palabras, ¿cómo va a ser nuestra comprensión lectora? Mejor. Correcto, va a ser mucho mejor. Vamos a responder, vamos a leer y vamos a responder esta actividad, ¿ya? Para que veamos las partes del texto argumentativo. Dice, la capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono que envuelve nuestro planeta es como un manto que protege a los seres vivos de los rayos ultravioleta. Pues bien, en el año 1982 los científicos descubrieron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, y este agujero ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, y los gases clorofluorocarbonados empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. Si el proceso de destrucción de la capa de ozono continuara, se desencadenaría un conjunto de fenómenos de consecuencias catastróficas para la humanidad. Los principales serían estos: la temperatura de la Tierra, que aumentaría varios grados, de modo que el hielo de los casquetes polares se fundiría y aumentaría el nivel de los mares. En consecuencia, las poblaciones costeras quedarían anegadas. Las radiaciones ultravioleta llegarían hasta la superficie terrestre con mayor intensidad y en consecuencia aumentaría espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer a la piel. Por todo ello, urge limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la degradación de la capa de ozono. De otro modo, la humanidad se vería abocada a un desastre ecológico solo comparable con una guerra nuclear. Vamos con las preguntas. Dice, ¿qué tema se aborda en el texto? ¿El medio ambiente? ¿Ya? Sí. Sobre la capa de ozono. La capa de ozono. Específicamente en la destrucción de la capa de ozono y qué pasaría si ésta siguiese rompiéndose, ¿verdad? ¿Cuál sería la tesis de este texto? Medio ambiente. Ya, miren, les voy a poner acá como ayuda a memoria. Recuerden que la tesis es la introducción. ¿Cuál sería la tesis aquí?
tesis. ¿Qué nos Capa de habla la ozono que tesis? envuelve nuestro planeta. Las ¿Cómo? causas catastróficas La de que deja el medio destrucción de ambiente. la capa de ozono. Ya. Específicamente de que en el año 1982 los científicos descubrieron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Y este agujero ha venido aumentando en forma alarmante durante los últimos años. Entonces, la tesis podría ser cómo se ha ido degradando o agrandando el agujero de la capa de ozono, ¿verdad? Digamos, ¿cuáles son los argumentos que se están entregando para decir o para aseverar que se está agrandando este agujero y que la capa de ozono se está rompiendo cada vez más? La temperatura está aumentando. Correcto. Primer argumento, la temperatura de la Tierra. La La radiación ¿sí? ultravioleta. Exacto, exacto. Los dos grandes argumentos que tenemos es que la temperatura de la Tierra va aumentando y que ha aumentado varios grados, y las radiaciones ultravioletas pueden llegar a la superficie terrestre con mayor intensidad. Y en conclusión, ¿qué se concluye entonces? ¿Qué podemos concluir? Limitar la fabricación del uso industrial. Ya, primero que se debe limitar la fabricación y el uso industrial ¿de qué? Está clarito, clarito ahí. de Gases los gases. causantes de segregación. Eso, Fábricas. exacto. La conclusión es que urge limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la degradación de la capa de ozono. ¿Se dan cuenta que las respuestas las encontramos ahí en el mismo texto? No tuvimos que buscar mucho más allá o investigar porque se nos está dando la información. Ahora, si la información no se nos está dando 100% clara, de forma intrínseca igual la vamos a encontrar. Es solo que leamos con mucha atención y con detención, y por supuesto siempre marcando las palabras que más nos van a costar o que no conocemos, porque necesariamente no las conocemos. ¿Ya? Esta segunda actividad la vamos a dejar para que la hagan ustedes. ¿Por qué? Porque les va a requerir más tiempo y la lectura tiene que ser más detallada porque tenemos que encontrar sinónimos, es decir, palabras similares o el significado de estas palabras, y para hacerlo, para entenderlo, tenemos que leer con detención porque no nos están dando la opción de utilizar un diccionario. La idea es que ustedes puedan definir a través del contexto de la palabra. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿qué página es esa? Sí, profe. Esa es la 19. Y la 19 la van a trabajar con el texto que comienza en la 17 y termina en la página 18. Luego en la mitad de la 19. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Los nexos también los vimos, ¿se acuerdan? ¿O no los alcancé a ver con ustedes?
No, no los alcancé a ver con ustedes. No, profe, eso no. Dice aquí, para comprender más y escribir mejor, revisa el listado con algunos nexos que se ocupan habitualmente en este tipo de textos. ¿Cuáles son los nexos? Los nexos van a ser palabras que nos van a ayudar a entrelazar una idea con otra. Por ejemplo, algunas funciones, dice aquí, de los nexos, tenemos que son para detallar, para explicar o para demostrar, para iniciar un nuevo tema, para concluir, para marcar un orden, para indicar el tiempo, para expresar mejor la idea. Por ejemplo, cuando nosotros estamos diciendo hay que reducir los gases industriales para evitar seguir perjudicando la capa de ozono. Antes, el agujero de la capa de ozono medía, no sé, 1000 kilómetros. Hoy, después de 20 años de tomar la medida, los científicos se han dado cuenta de que el agujero de la capa de ozono ha ido acrecentando. Se proyecta, es decir, en el futuro se espera que esto siga acrecentando. ¿Ya? Ahí estamos dando indicadores de tiempo, estamos usando funciones de nexos, perdón, funciones de tiempo en los nexos. Como nexo, estamos entrelazando ideas de lo que pasó antes y que es la base de la investigación, lo que está pasando ahora que confirma esa tesis, que nos sirve de argumento, y lo que se proyecta a futuro, que nos va a servir también, aparte de sintetizar, para reafirmar nuestro argumento. Hay otro tipo de nexo, por ejemplo, que usamos muchísimo, es el que uno utiliza cuando expresa una opinión. Y esto lo usamos muy a diario, sobre todo cuando nos piden nuestra opinión. Oye, ¿tú qué opinas de tal o cual cosa? No sé, a mi parecer, a mi modo de ver, desde mi perspectiva, eso es un nexo de expresión de opinión. Estos nexos los utilizamos harto, harto, tanto en nuestros textos escritos como en nuestros textos orales. ¿Ya? Los tipos de argumentos ya los vimos, los ordenamos. Hablamos de los argumentos de sentimiento, de cuando las mamás manipulamos la situación. ¿Se acuerdan? Para que los niños no salgan a la calle. Y esta última actividad, estas últimas actividades también las vamos a dejar porque, por ejemplo, la de la página 28, esto es para que ustedes hagan una autoevaluación. ¿Ya? Esto es importante que ustedes lo trabajen y lo trabajen a conciencia. Lo trabajen bien a conciencia. Los micrófonos, por favor. Ahí sí. Lo trabajen bien a conciencia porque si hay algo que no entienden, la idea es que me lo hagan saber en la próxima clase y volvamos a explicar. ¿Ya? Por eso las actividades que quedan de esta guía número 1, les voy a pedir que las hagan en casa, para que después solamente podamos ir revisando y si nos queda algo que no nos quedó claro, nos queda algo por ahí en el tintero, lo expliquemos inmediatamente en la próxima clase. ¿Ya? Vamos ahora a la guía número 2. Dice la realidad y el lenguaje. ¿Qué es lo que se espera que nosotros aprendamos en esta? Primero que todo, que logremos diferenciar o logremos entender o tener súper claro lo que es un texto no literario
pero que también podamos comprender, Mire, venga. que podamos entender lo que leemos. El audio culeo para cuando uno habla. Cuidado con los micrófonos, por favor. La idea es que, más allá de que sepamos lo que es un texto literario o no, podamos comprender un texto a cabalidad una vez que lo leamos. También la idea de esta segunda guía es que se puedan expresar las ideas, las opiniones, los planteamientos de forma clara, de forma coherente. ¿Qué pasa cuando la idea no está clara en la cabeza? Tratamos de transmitir la información, sin embargo, como la idea no está ordenada en nuestra cabeza, la información que sale no es precisamente la más clara. Y ahí es donde vamos a recurrir a todas las técnicas que hemos aprendido sobre la expresión hasta el momento. Dice aquí, identificar algunas características y estructuras del discurso argumentativo en textos no específicos. ¿Por qué será importante el texto argumentativo? Y esto también lo vimos en un inicio. Porque nosotros estamos todo el día argumentando, todo el día necesitamos, para ser personas creíbles, el ser humano, para ser una persona creíble, necesita que le den razones de peso. Necesita tener razones de peso. Una persona que habla sin fundamento, poco va a ser tomado en cuenta. Y es por eso que estamos en la búsqueda de ser más claros, de aprender a ser más claros. Ojo, que no es un problema, solamente de los alumnos que no se sepan expresar. Es un tema a nivel global, tanto en adultos, en niños, jóvenes, a todos en general, tenemos un problema ahí de cómo expresarnos de forma clara. O sea que por eso hay que buscar la mejor manera de poder ir haciéndolo, lograr esta expresividad fluida, porque es demasiado necesario. Leer comprensivamente diversos textos no literarios, identificar el tema y las ideas principales. A veces las ideas principales nos cuesta extraerlas de un texto. Nos cuesta identificar cuál es la idea principal de un texto, porque anotamos casi que lo primero que salió en el texto, de lo primero que nos hablaron, eso nosotros lo anotamos como idea principal. Pero resulta que la idea principal no necesariamente es eso. La idea principal no necesariamente queda plasmada en el enunciado o en la tesis. Porque después, por algo, viene una explicación. Y en esa explicación, cuando se entra en profundidad en esa explicación, nosotros claramente podemos identificar el tema del que se está hablando. Para saber, dice, hay que leer. Y aquí nos vamos a ir a la segunda parte del PowerPoint, que dice: la realidad y el lenguaje. En esta unidad leeremos algunos textos no literarios. Recuerden, texto literario, poesía, romance, expresión de sentimientos. Textos no literarios, entrega de información. Por eso hablamos de la noticia, de textos objetivos, no subjetivos, ¿ya? En los cuales las personas dan a conocer su realidad y abordan temas contemporáneos. Los complementaremos con ejercicios de comprensión lectora y producción de textos y debate oral. La editorial pertenece a esta parte de los textos periodísticos de opinión.
junto con las cartas al director y a la crítica, aparecen generalmente en los diarios, y yo creo que diarios muy pocos se ven hoy en día, los periódicos, las revistas. A diferencia de la noticia, cuyo fin es observar de manera objetiva, el editorial es un escrito que tiene mucho de subjetivo. El editorial habla de mi opinión, de lo que yo opino acerca de algo. Por lo tanto, van a haber comentarios muy propios, muy personales. Van a haber críticas o observaciones de acuerdo al punto de vista de quien escribe, ¿ya? Se van a analizar temas o hechos de la contingencia. Por ejemplo, hasta ayer fue muy comentado el tema de estos chiquititos que encontraron en la selva de Colombia, gracias a Dios lo encontraron vivo, etcétera, etcétera. Y fue un tema muy bullado. Y alguien se atrevió a hacer análisis. Yo creo que todos fuimos, durante el día o en algún momento del día, fuimos analistas de esta noticia. Porque de verdad nos impactó al mundo entero y nos dio espacio para analizar, nos dio el pie para analizar. Ahora, corresponde a un artículo periodístico no firmado. Es decir, no necesariamente el representante del periódico firma o afirma o confirma la información que se está entregando en la editorial. Es una opinión que corresponde específicamente a la persona que la escribe, pero no necesariamente es de la línea del periódico. Hay varios tipos de editorial. Ahora, las vamos a clasificar siempre en función del objetivo que persiguen. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esta línea editorial? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? ¿De qué quiero hablar? ¿Ya? Dentro del diario, periódico o revista, la editorial ocupa una página o espacio destacado, fijo y habitualmente en las primeras páginas. Generalmente va firmado por el director o directora del medio. Generalmente. Por el editor o editora o con una firma colectiva como consejo editorial. ¿Ya? Es decir, no necesariamente lo va a firmar el dueño o el director del diario, sino que también puede ser el editor o puede ser el consejo que edita los textos que salen en el diario. Ojo ahí, cada texto que sale en un periódico o en un diario siempre va a ser autorizado o va a pasar por la revisión del consejo editorial. Si ellos aprueban o desaprueban un texto, firman y dan el vamos, o en su defecto pueden no aprobarlo y no permitir que esto salga a la luz o se imprima el texto del que se está hablando. La estructura es súper flexible, es muy libre. Solamente tiene un título y el desarrollo o un cuerpo completo de texto. El título debe ser breve y sugerente, como todos los títulos, porque la idea siempre va a ser motivar a la lectura, buscar que el receptor siga leyendo o lea el texto en su totalidad. El cuerpo, que es donde se explica la noticia, obviamente iniciamos con la mención de la noticia, donde nos explican a grandes rasgos de qué es lo que vamos a hablar más adelante, y luego viene la opinión, los juicios, la crítica, etcétera, todo dentro del cuerpo del texto. Y finaliza con un párrafo que reafirma la idea más importante planteada. Ahora, otro tipo de texto que es muy similar
a la editorial son las cartas al director. Y se caracterizan porque es un escrito que puede hacer cualquier persona, un escolar, un profesor, un médico, cualquier persona, cualquiera de nosotros puede hacer una carta al director de un diario y enviarla, y esta puede ser publicada, porque la idea es expresar lo que se piensa en relación a un tema actual y dar una opinión crítica, una opinión con respeto siempre, pero decir lo que se piensa o lo que se siente. Ahora, ¿cuáles generalmente son los propósitos o qué es lo que busca una carta al director? Puede ser expresar una opinión, dice aquí, emitir un juicio, dar felicitaciones o una queja, algo, las famosas funas, que ahora se hacen por internet, se hacen por el Facebook. Antiguamente las funas se hacían a través de las cartas al director. No se llamaban funas, pero sí dejaban ver alguna falencia o alguna falla que había tenido algún personaje importante o una empresa o etcétera, etcétera, y se hacía una denuncia de. Entonces, se utilizaba a través de la carta directora del diario. Hoy, redes sociales. Una felicitación, una queja, o alguna situación, comentar alguna situación pública, etcétera, etcétera. Todos, a través de la carta del director, todos pueden ser periodistas. La carta del director posee las características propias de una carta común, en donde hay un membrete, un saludo, una fecha, pero tiene algunas cosas más específicas. Por ejemplo, el destinatario, es decir, a quien se le envía la carta, siempre va a ser el director o directora del medio de comunicación donde se publica. Es decir, si yo voy a escribir una carta al director para que se publique en el diario El Mercurio, por ejemplo, mi destinatario va a ser el director del diario El Mercurio, perdón. Ahora, claramente, la carta al ser publicada va a ser leída de forma masiva. Entonces, es un documento público. Por segundo, los temas que se tratan en las cartas al director son temas actuales, son temas de contingencia, siempre son cosas del hoy, de las que se habla. En la generalidad, yo creo que no es el lenguaje utilizado es de carácter Después te dan todas las pruebas formal igual. y respetuoso. Es decir, la carta, a pesar de expresar una opinión, de hacer una crítica, etcétera, etcétera, siempre va a tener un lenguaje formal. Siempre va a ser, no se va a salir de los márgenes con garabatos, con groserías, con palabras fuera de lugar, no. Siempre va a ser en un tono respetuoso. Eso es súper importante. Y la estructura de la carta considera un vocativo, es decir, un a quién va dirigido. Después va a venir la exposición de los hechos, la tesis o la opinión de lo que se va a exponer. Se van a plantear argumentos que puede ser la defensa de la posición tomada o se pueden rebatir posiciones contrarias o plantear otras posturas de argumento. Va a tener sugerencias, va a tener una conclusión, una despedida y una firma. ¿Recuerdan ustedes la estructura de la carta? Se las voy a mostrar para que se hagan
la imagen mental de la estructura de la carta. Se esperan, Rancagua, -3 a -2. Esta es una carta formal. ¿Y cómo dijeron que ya están, no pueden ir? Porfa, los micrófonos. Esta es la estructura de una carta formal. La carta formal, si ustedes se fijan, tiene un membrete De hasta -6. o la información. Por El favor, micrófono. apaguen los micrófonos. RM y aquí, la metropolitana y aquí. Aquí. Ahora, ¿listo que tú te fuiste cuando yo volví? No sé cuál es el micrófono que está bien, Parece que el de la señora Elizabeth. parece. Ya, ahí se supone que están todos silenciados. La estructura de la carta tiene, como bien dice aquí, un membrete. Este membrete es el nombre y los datos de la persona que envía la carta. Tiene una fecha, tiene la información de quien recibe la carta, un saludo inicial, un cuerpo, que es el desarrollo de la carta, la despedida, ahí dice atentamente, pero generalmente en una carta uno pone sin otro particular y esperando una positiva respuesta, me despido atentamente de usted, o atento a sus comentarios, que es una frase que se usa mucho ahora, estaré atento a sus comentarios, y la firma, que es de quien envía la carta. Entonces, nos dice aquí que la carta tiene una estructura que considera el vocativo, que es a quién va dirigida, la exposición de los hechos, la idea, el hablar, el decir, el contar, ¿ya? Y la tesis. Esta carta al director va a ser un poco menos estricta en su orden que la carta formal. Pero finalmente, si lo vemos a grandes rasgos, como todo texto tiene una introducción, un cuerpo o un desarrollo, una conclusión, una despedida o un cierre. ¿Ya? No es muy diferente la una de la otra, pero la carta al director es un poco más, más libre para la expresión. Ahora, con la aparición del Internet, las redes sociales, la información se ha transformado considerablemente porque ahora la información tú la tienes al tiro, se tiene de manera instantánea. Antes teníamos que esperar el diario del otro día para recibir noticias, por ejemplo, o para saber el avance de una investigación, o el desarrollo de una noticia, o si había más información, esperábamos de un día para otro. Ahora prácticamente eso quedó obsoleto, porque con esta rapidez que nos ofrece, esta velocidad que nos ofrece el Internet y las diversas redes sociales, todo se sabe de manera instantánea, todo lo podemos saber rápidamente. Y si pasó algo aquí en Chile, inmediatamente salió en las redes sociales y eso va a dar vuelta al mundo, es una noticia que va a dar vuelta al mundo, lo que pasó con los chiquititos estos de Colombia. Todos estábamos pendientes de ello, yo creo que toda Latinoamérica, Sudamérica, y si es que no, más países de afuera, de Europa, etcétera, también estaban pendientes de la información y están pendientes del avance de la investigación. Se dio mucho, por ejemplo, en tiempo de pandemia, que todos esperábamos un reporte todos los días y ojalá lo más claro posible de lo que estaba pasando con la situación pandémica. Y
antes de que dieran la información en las noticias, las redes sociales ya habían masificado toda la información. Entonces, estos textos argumentativos de los medios digitales de comunicación se hicieron aún más frecuentes en el uso diario de nosotros. Es decir, nosotros ya estábamos con más constancia o más constantemente pendientes de los reportes médicos, de las noticias que aparecían en los distintos diarios, pero en los diarios digitales. ¿Ya? Todo esto, estas redes sociales o esta aparición, este boom de la información instantánea, nos ha servido muchísimo, pero también nos ha perjudicado de alguna forma. De alguna manera, nos ha desayudado, como dicen por ahí, porque muchas veces la información que se da no necesariamente es la información fidedigna. Y nosotros como lectores cometemos el error muchas veces de tomar la información como propia, como un hecho, como algo ya dado, establecido. Es decir, si dijeron que el COVID-19 había desaparecido, por ejemplo, nos quedamos con esa información, pero no nos detenemos a leer que en realidad no es que el virus haya desaparecido, sino que lo que está pasando... Mi amor. ¿Qué me dijo? Ya vamos a acostarnos. A ver, se me fue la idea. Ya, pero en fin. La interrupción de los micrófonos. Sí, se me fue la onda. Uno tiende a quedarse con la primera información que lee, no sigue investigando, no sigue buscando. Uno se queda con la primera impresión. Entonces nos dijeron, no, ya se acabó la pandemia. Pero resulta que no es que se había acabado la pandemia, sino que lo que había pasado era que habían bajado la cantidad de contagios, los casos que se estaban dando a diario, ya había mayor control de la pandemia, pero no que el virus había desaparecido. Entonces, desaparece COVID-19 y empezamos a sacarnos las mascarillas, dejamos de usar el alcohol gel y nos empezamos a despreocupar. Pero resulta que no habíamos leído la información completa. Y ver de qué forma, tampoco nadie nos preocupamos de qué forma nos iba a afectar el sacarnos las mascarillas así de un momento a otro, el dejar de usar alcohol gel de un momento a otro, porque nadie pensó en que estando encerrados 2 años, nuestras defensas no estaban preparadas para la cantidad de virus que se venían a continuación. Muestra de eso es lo que está pasando ahora, lo que está pasando hoy en día con los virus respiratorios, que no es menor, ¿ya? Entonces, estos medios digitales, si bien es cierto, son rápidos, son instantáneos, tienen información, nos generan el problema de que no tienen la información completa, hijo, que no tienen la información completa. Entonces, como no nos dan la información completa, nos quedamos con la primera impresión, ¿ya? Ojo, que los medios digitales de comunicación son buenos, pero no son los mejores. Ojo ahí. Otro tema que nos vamos a encontrar en nuestras guías de aprendizaje son los famosos debates. Los debates yo sé que aquí los vieron, los tienen que haber visto mucho cuando hubo elecciones y venían estos personajes a exponer sus ideas y había alguien que hacía preguntas o que contraargumentaba las ideas que daban los debatientes. ¿Cuál es la idea de un debate?
La idea principal es que ya me amo. La idea es que hay dos personas, una defiende una postura y otra contraargumenta o está en contra de esa postura. Es decir, se van a confrontar o se van a enfrentar dos posturas opuestas en base a un mismo tema. Se trata de una situación formal, donde lo importante son los argumentos y los contraargumentos. Va a haber siempre un argumentador, un contraargumentador, un mediador o moderador, y los panelistas, que son las personas que representan a las posturas opuestas. La audiencia, en algunos casos, quienes están de público en estos debates, se les permite opinar o tomar partido por uno u otro personaje, ya sea quien argumenta o quien contraargumenta, ¿ya? Siempre, por supuesto, dentro de los parámetros establecidos, con respeto, con un buen vocabulario, etc. El moderador o moderadora también deberá dar la palabra, hacer respetar los turnos y tiempos de intervención y hacer luego una síntesis de lo que se expone. Es decir, se hace un debate sobre si se debe cambiar la Constitución. Y aquí yo me voy a tomar de dos alumnos que estén en este minuto. Necesito alguien que defienda la postura de que sí se debe cambiar la actual Constitución. Y necesito otro alumno que me diga que no se debe cambiar la nueva Constitución. Necesito que quienes defiendan o contrapongan esta postura me den al menos dos argumentos. ¿Quién de aquí se atreve a comenzar un debate? ¿Nos costará mucho? Por ejemplo, don Marco Vegas, ¿está por ahí? No, Don Marco, ¿podría usted darme una razón de por qué sí se debiera cambiar la Constitución en Chile? Señora Nilda. Profe, la verdad es que yo no sabría darle una respuesta porque yo de política no tengo idea, de la Constitución no tengo idea. Entonces yo no sabría cómo debatir. Nos cuesta un poco. La verdad es que sí, porque si no sé del tema, no sé cómo hacerlo. Pongamos un tema entonces, qué bueno que me lo haya dicho señora Nilda. Pongamos un tema más de contingencia. Por ejemplo, el aborto. El aborto legal debe ser legalizado. El aborto no debe ser legalizado. ¿Quién me puede dar un argumento de por qué el aborto sí debiera ser legalizado? Yo, profe, Ya. Marley.
Yo creo que el aborto sí debe ser legalizado solamente si es en caso de un abuso sexual o si el feto es inviable. Por ninguna otra causa yo creo que debería ser legalizado el aborto. Ya. Tenemos dos causales por las que el aborto debiera ser legalizado, debiera ser legal. Tenemos dos argumentos de peso. ¿Quién me podría decir o discutir lo contrario o contraponerse a lo que nos decía Marley? Es decir, ¿por qué no debiera ser legal el aborto? Porque yo podría decir que si el feto es inviable, mientras sea feto y tenga vida, es un ser vivo que respira, que merece la posibilidad de vivir lo que le corresponde. Por ejemplo, porque es un ser vivo. Entonces pasa a ser inmediatamente una contraposición, un contraargumento de lo que tú estás planteando. Ahora, ambas partes tienen sus ideas claras. Porque sí y por qué no. Eso siempre se va a provocar en un debate, que el debate no es lo mismo que la discusión, porque el debate es guiado, el debate tiene tiempos, el debate tiene un moderador. La discusión generalmente no tiene un moderador, no tiene un tiempo establecido, ¿ya? La discusión se va a generar a través de una problemática, se va a provocar este intercambio de ideas o esta contraposición de ideas, pero no va a haber un moderador ni va a haber un tiempo específico, sino que la discusión se va a dar para poder hablarla, ojalá con calma, porque ojo que discusión no es sinónimo de pelea. Discusión es la contraposición de dos partes o de dos argumentos. ¿Ya? Sigamos acá. Entonces, el debate, dice aquí claramente, es una confrontación de ideas, ¿no? Ahora, otro tema u otra información u otro contenido que se van a encontrar en la guía número 2 es la situación de enunciación. La argumentación en la comunicación que se produce en una situación X cualquiera es la situación de enunciación. Es decir, la situación de enunciación es el argumento que va a darse de acuerdo a un contexto, a un tema del que se está hablando, va a permitir establecer un diálogo que obliga a las personas a sostener una actitud activa, es decir, siempre yo voy a estar buscando el argumento más correcto, ¿ya? Debe utilizar estrategias discursivas y los argumentos se seleccionan para que vayan siendo adecuados al receptor, es decir, a quien recibe la información. Si yo voy a hacer un debate, por ejemplo, sobre el aborto en Chile, y lo voy a hacer para estudiantes de primero a cuarto medio, lo más lógico o lo más probable es que yo utilice un vocabulario que sea comprensivo, que sea comprensible para esa edad.
Si yo ese mismo debate o esa misma información la voy a dar frente a un equipo de médicos, voy a usar un vocabulario mucho más técnico. ¿Ya? A eso se refiere cuando dice seleccionar argumentos, porque tú tienes que buscar el argumento preciso para poder lograr llegar a ese público específico. Si yo utilizo un vocabulario que sea más específico de medicina, por ejemplo, abordando el mismo tema, lo más probable es que la gente común y corriente no lo entienda, no entiende el vocabulario. Entonces mi argumento no va a ser comprendido, por lo tanto va a dejar de ser un argumento quizás válido. Vamos al texto ahora. Retrocedemos en la información. El editorial, entonces, llegamos a la conclusión de que es muy similar a la carta al director. Y vamos a ver. Dice aquí, comente con otras personas en el curso la respuesta a la siguiente interrogante. Les pregunto yo a ustedes, abiertamente. ¿Qué recuerdos tienen del accidente de los 33 mineros en la mina San José? El que ha ocurrido en agosto del 2010. ¿Alguien se acuerda del tema de los mineros? Sí, yo me acuerdo, fue algo como Sí. caótico, preocupante para todos los chilenos y dio la vuelta al mundo. Se vivió proceso, pero yo creo que paso a paso lo vivimos nosotros acá y gente de afuera también. Todos Estábamos estábamos todos expectantes, pendientes de la ¿verdad? noticia, claro, Claro que sí. de qué iba a ¿Cómo pasar con vivieron, ellos. cómo vivieron ustedes la experiencia? Ustedes como receptores de la información, ¿qué sintieron? ¿Cómo se sintieron al respecto? Acá en la casa estábamos todos como atentos a la noticia, o sea, estábamos en la comida, en cualquier otra actividad de la casa, pero estábamos pendientes de los avances. Aparte, yo tenía una compañera de mi hijo en ese entonces que su papá estaba entre los 30 mineros que rescataron. Entonces, igual fue terrible como apoderada, como darle apoyo a la familia, así que igual fue como bien preocupante. Gracias a Dios todo salió bien. Sí. Yo creo que fue un tema que tocó a todos los chilenos en realidad. Fue algo que no pasó desapercibido. ¿Saben ustedes qué pasó con las familias de estos mineros? ¿Qué ha pasado con ellos después del accidente? Hasta ahora no se sabe mucho de ello, solo hubo revuelo cuando se rescataron los mineros, pero el día de hoy no se sabe nada, cómo están, dónde están viviendo, ni nada de esas cosas. Que uno de ellos se hizo comentarios después, que era el que, como el vocero, el que hablaba más con la prensa, el que se hizo más conocido. Pero ya después de un tiempo también se dejó de hablar de él. Y nosotros le Hay perdimos como, la huella. hay Don como Julio, 1 o 2 trabajando por Codelco acá, el teniente Ah. Rancagua. acá en Rancagua. Sí, Mire, pues. ¿Se da cuenta que poco seguimos una noticia nosotros? ¿Qué poco seguimos la información después de? Pues claro, coincidía en que había uno de los mineros que había salido en televisión y había estado en varios programas, pero no tenía idea que había un par de ellos que estaban trabajando en Codelco acá. Mario parece que se llamaba ese, el que después más conocido. Mario, Sí, el exactamente, Super Mario. ¿Verdad? El Mario. Es que, señorita, Ujú. lamentablemente yo pienso, bueno, mi forma de pensar, es que cuando ocurre algo, claro, en el momento están todos expectantes de lo que pase, muchos se lo toman más a pecho, sufren el momento, pero después pasa a ser algo relativo porque no es algo que que afecte a la vida de cada persona. Po. Por ejemplo, ya eso pasó en el norte,
la gente que vive para acá para el sur, no es una cosa que sea, que le implique en el día a día. Entonces, por eso obviamente dejan de seguir cualquier otra noticia. Siempre en el momento, ¿no? Sí, sí, porque deja de tener una importancia directa con nosotros. Entonces, y como ya no está dentro de esta masividad de información, claro, nos quedamos con la noticia y con el desarrollo que tuvo en su momento y nada más. Sí, Muy poco. Seguimos la historia después. y 31 de los 33 pusieron una demanda al Estado, parece. No me recuerdo un poco. Ah, ¿verdad que hicieron una demanda? Sí. Hay otro que Me está con acuerdo, silicón, sí. me acuerdo que uno era boliviano. Ya. Hicieron una película también. De los 31 que pusieron demanda son los que no están trabajando por Codelco. Bueno, Mira qué coincidencia. 2 están trabajando por Codelco y el resto puso la demanda, porque a 2 salieron favorecidos solamente. sí, pues y ese tal Mario se está haciendo el bio también, pues. Las quería agarrar todas. Que así fue. Así fue. Exactamente, lo hizo Huevo Pato. Decían también que él estaba lucrando, porque parece que tenía un hijo con problemas, ¿o me equivoco? No recuerdo eso yo. Pero bueno. Sí, Es que, lamentablemente todo lo que sea monetario, que haya dinero por medio, el que puede sacar provecho, obviamente lo va a hacer. así es. Aparte de eso, nadie se ha preguntado por qué quedaron encerrados. La minera también solamente fueron haciendo el túnel hacia abajo y nunca hicieron una salida de escape. Entonces, cuando llegó el momento de los derrumbes, no tenía escape la minera. Y nunca se investigó si Y hay. también lo otro también, esa minera tampoco tenía fortificación, no tenía perno donde sigue fortificando como se hace acá en Teniente. Era solamente de roca viva, roca dura. Puro avance, avance, avance. Sí, Ya. señor, fueron avanzando y nunca tampoco hicieron una vía de escape, una o dos vías de escape. Estoy hablando en el idioma Por minero eso, ahí, pues, Jaime. exactamente por eso, po. Pero Es mijito, como lo que decía la profe antes, pues. Ahí hay un es que debate. es lo- Hay un sí, debate, pues, ¿no? por eso, lo que pasa es que me vengo integrando hace como 10, 15 minutos atrás nomás. La Sí. minera se dedicó solamente a empezar a hacer el hoyo, ¿cierto? En profundidad, pero no fueron poniendo fortificación, como dice el compañero, no No le hicieron tenía, no tenía ni un tipo de seguridad. Eso es lo que pasa. Ahí sea, la minera estaba lucrando con la gente. Eso. Está bueno el debate. ¿Viste? Sin querer salió un debate ahí, ¿viste? ¿Ven? Es que todo se relaciona. Todo tiene una relación. Es que nosotros debatimos todo el día. No nos damos cuenta. Que siga la Dice. pelea. Está bueno, está buena. Lo que pasa es que la gente que no trabaja en minería no tiene ni idea lo que nosotros los que trabajamos en minería, cuánto es lo que estamos sufriendo y lo que nos estamos matando día a día. Ese es el tema también. Que muchos dicen, ustedes solamente están ganando plata y todo eso, y después, eso no es verdad. Nos estamos matando día a día y haciendo el túnel, pero viviendo para nuestra familia sin saber cuánto tiempo más si vamos a salir de la casa y vamos a llegar o no. Por Ese eso Ese es el mismo otro es tema lo que se también. paga en la minería, por el riesgo que uno corre porque está enterrado vivo. Pero mi hijo, la minería no se paga tanto. Dependiendo la empresa. Los contratistas no les pagan tanto, los que trabajan Nosotros directos. nosotros los contratistas nos lo pagan mucho, pero sí Exacto. tenemos el riesgo y tenemos que salir a buscar el sustento, al menos. Propenso Ganamos a poquito. sí. Dentro de lo que estamos acá, también tengo un compañero que está aquí escuchando. Así que un saludo para él sabe. Que tampoco gana mucho. Vale, los ganchos. Yo creo que como dices tú, todos independientes, trajemos en la minería o no trajemos en la minería, todos salimos todos los días a buscar el sustento y nos puede pasar cualquier cosa. Así que es un poquito más sacrificado el tema, pero todos vamos por lo mismo, yo creo. Sí, es verdad. Es muy cierto, muy cierto. Todos salimos y sabes que de pronto hay trabajos que son remunerados de la
forma menos equitativa posible o que corresponde. Porque si bien es cierto, todos los trabajos tienen su riesgo, hay unos que son mayores, otros que tienen un riesgo más alto. Y cuando se trata de trabajar para una empresa, sea cual sea la empresa, el empresario va a velar por sus intereses, no por los intereses del trabajador. Entonces, lo que al trabajador le pueda pasar, en realidad, yo como empresario, bueno, una lástima si se murió el caballero, mi más sentido pésame, le vamos a regalar 500 lucas a la viuda y tengo comprado el pedazo de cielo. Lamentablemente, es así. Nosotros para las empresas somos un número más, ¿no? Es exacto. Y para la empresa que sea. Exactamente. Y todo trabajador, porque todos tenemos Todos. reemplazo. Exacto. Sí, no, se acabó. Listo, a ti se te acabó el contrato, o te echaron, o qué sé yo, o simplemente te pasó un accidente y desapareciste de la faz de la tierra y al otro día ya tenemos el reemplazo inmediatamente. La empresa ya tiene reemplazada a la persona. O Todos como simplemente aparece una nueva máquina que sustituye a las personas. Sí, y todos Así tratamos de nos hacer las pasa. cosas bien, pero cuando uno haga las cosas bien o mal, cuando te quieren cortar, te cortan nomás, pues y te despiden nomás, no te preguntan nada. ¿Sí? Y como dicen, el fuiste bueno, no, Fuiste bueno. Claro que sí, porque mientras serviste, te toca la espalda. Po. te felicitan todo el Sí, po. rato. Y a Claro, todos nos pasa lo mismo, yo creo. a todos, en todo orden de cosas. Todo, yo siempre digo, a mí cuando me dicen, oye, los profes debieran de tener el mejor sueldo de Chile. No. ¿Sabes tú quién pienso yo que debiera tener el mejor sueldo de Chile? El caballero que recoge la basura. Exactamente, yo le iba a decir lo mismo. Las que Ellos hacemos deberían- aseo en casas particulares. Oye, si no También, fuera po, por las personas, por las asesoras del hogar, muchas personas no trabajarían. ¿cómo sales a trabajar? Y en el fondo le estás confiando tu casa a tus hijos. No sé si el marido, pero En todo caso, tuviera mejor También, sueldo, gente que hace aseo, sería un planeta limpio, pero en exceso, sería genial. maravilloso. No, pero como dice, como dice usted, profesora, a la gente que esa que trabaja en la basura, pucha, de repente lo denigran todo el cuento mojado y ahí están siempre ahí sacando la basura de todo. Yo ahí les Oye, pondría un ellos se sueldo paran un día que ellos se vayan a paro, que a la escoba. al tiro. Al tiro, las calles inundadas de basura. Igual tan mal pagados no son. No. Pero su sueldo será 2 millones de pesos o 5 millones como un diputado que está sentado sin hacer nada. Es que de ahí para abajo no Y gana eso. cualquiera no hace la pega de ellos, porque yo por lo menos no andaría recogiendo basura. Yo si no tuviera pega, lo haría. Nada que hacer. Nada que Porque hacer. Yo igual iría, igual No, iría. si está bien, pero todos Pega es no harían pega. el trabajo que ellos hacen. Sí, pues. Yo los admiro por eso, porque Nos muchas veces costaría. se cortan los olores, y eso es admirable para mí, sobre ellos sí, eso sí es admirable. Sí. Yo creo No, que y nos está, costaría. y Nos la costaría. infección y toda la cuestión están al alcance de eso. Los riesgos que se corren, los riesgos que están ahí latentes. Yo creo que si nos tocara hacer la pega la haríamos, porque el chileno es tan aguerrido, es tan trabajador, es como tan de la camiseta puesta, que a nosotros nada nos queda grande, nada nos queda grande, pero sí nos cuesta a nosotros mismos sacar nuestros propios papeles del tacho del baño. Imagínate tener que ir a recoger los Hay que tener papeles estómago para trabajar en eso. de medio El Chile. problema es que estamos cómodos ahora. Po. Y yo ahí me pregunto, cuando a alguien se le quiebra un vaso, una botella o algo, ¿quién se da el trabajo de envolver eso en papel, echarlo dentro de un par de bolsas o dentro de un cartón para que estas personas cuando tomen... Yo lo hago. Yo, Nadie, a ver, nadie. Yo lo hago. yo corto una Yo lo botella, hago. lo echo dentro de la botella plástica y lo envuelvo. Sí, y yo creo que somos re pocas las personas que nos damos el tiempo para hacerlo.
Pero Y yo creo que no todo, y a veces cuando uno se acuerda solamente, porque no siempre uno se va a dar el tiempo, a veces, hoy día lo voy a hacer por él, y otras veces, qué flojera, y lo tiro igual. sí. Acá en mi casa, soy Jaime. Acá en mi casa, mi esposa y yo lo hemos aprendido a todo reciclar. Y como hemos reciclado, ya estamos haciendo hace mucho tiempo, muchos años ya, reciclando desde antes de la pandemia, lo que es basura se saca muy poco, muy poquito. Todo lo que es botella se guarda, lo que es vidrio, cartones, todo eso se va reciclando acá en esta casa, aquí en mi casa. Y lo que es basura es muy poquito lo que saca mi esposa. Claro, Así que claro. yo creo que también es una manera de reciclar, porque para ayudar también a nuestro planeta. Pero Que acá por todo se Dios, recicla. No, y a la vez es por plata, po. Dios. Hay poca gente así, lo felicito. Sí, sí, mi Muchas amiga, gracias. de verdad que sí, Que la porque circunstancia que te lleva ahora, porque es plata, porque juntáis los latas, todo eso lo vendís, po. y No, pagan bien. tengo un amigo, no sé, yo no lo reciclo acá tengo un compañero, una persona, un amigo que recicla todo. Y hay puestos también, pues de acá de botella tengo cerca de mi casa, repuestos de botella, yo los echo al auto y después los voy a dejar. Y a él le junto los cartones y otras cosas, las latas que le sirven a mis amigos, y los otros los voy dejando en los puestos de botellas de botellas plásticas, los vidrios en otros lados, y todo, como te digo, aquí en esta casa todo se recicla, y lo que es basura es muy poquito lo que saca mi señora, cada una vez a la semana prácticamente. Incluso más hasta las comidas y todo eso, como yo a mí tengo lombrices, y ahí afuera, a ti que todo eso lo voy echando también a las lombrices, tengo para sacar la tierrita, eso para las plantas, el líquido, todo eso. Así que, como dato, todo eso, el reciclaje aquí en esta casa, ojalá fueran todo igual, o la mayoría. Se lo recomiendo. Harto bien que le haría al planeta que nos empezáramos a preocupar un poco más de eso, porque son pocas las personas que se dedican al reciclaje. Uno como mucho separa los cartones de las botellas plásticas y las botellas de vidrio. Pero, pero qué importante hacerlo, porque de verdad que sirve muchísimo. Y le vamos enseñando a los más chicos a hacerlo también, como parte de una forma de vida, de un hacer diario, de un quehacer diario, porque las generaciones venideras están súper expuestos a la contaminación de forma masivísima. Entonces, en algo podrían amenguar este daño que se le está haciendo a la capa de ozono. En realidad que es súper necesario, y ojalá muchos hicieran lo mismo, porque de verdad que ayuda, pues ayuda muchísimo. A mí me gusta mucho lo que es andar en los cerros. Mi hija hace mucho trekking y ¿Ya? también por el tema de la basura, también cuando sale, también a veces pilla bolsas de basura y se las baja de los cerros. Yo me gusta salir mucho, aquí mi compañero que está también escuchando, también sabe que yo salgo con un grupo de pesca y hacemos otras cosas, y yo cuando me llevo las cosas, me las traigo, incluso traigo botellas del cerro, cuando salgo de pesca por ahí a algún lado, me traigo la basura y me traigo la basura de otras personas también. Ojalá haya más Jaimes por ahí, porque por Dios que son necesarios. De verdad que son muy necesarios. Así que multiplíquese, don Jaime. Por Lo único que favor. no pesca nada, nomás pues trae pura basura. Pero pesco la basura. Llega con una botella enganchada ahí en el anzuelo. No, así lo va bien, gracias a Dios. Qué rico. Para Pasa a la pescadería a comprar después para llegar a la casa. Suele suceder. Entonces dice aquí el titular: sorprendente demanda de los mineros de Atacama, y es lo que decía alguien por ahí que después habían demandado. No parece coherente que los trabajadores soliciten una indemnización al Estado, el mismo que organizó y ejecutó una compleja operación para salvarles la vida. Como pocos hechos del pasado reciente, la epopeya de los 33 mineros rescatados el año pasado desde las entrañas de la mina San José en la región de Atacama capturó la atención del país entero y de parte importante de la opinión pública mundial.
gracias a una acción coordinada desde el gobierno, expertos provenientes de empresas mineras y agencias nacionales y extranjeras, efectivos de las Fuerzas Armadas y funcionarios de distintas reparticiones públicas, lograron lo que en un principio parecía imposible: encontrar a los trabajadores sepultados a 700 metros de profundidad y luego traerlos con vida a la superficie. La extraordinaria actuación de personeros provenientes de diversas entidades mereció la oportunidad en la oportunidad del reconocimiento unánime, incluido el de los mineros rescatados y sus familias. Resulta contradictorio con este reconocimiento que 31 de los 33 afectados hayan decidido presentar una demanda por daños morales y falta de servicio contra el Estado por una suma de 250 millones cada uno. Más allá del monto, sin embargo, la acción judicial resulta sorprendente por cuanto va dirigida justamente contra el ente que, bajo el impulso organizador del gobierno, planeó, organizó y ejecutó la compleja operación de rescate que permitió salvarles la vida a quienes hoy aparecen como demandantes. Para la ciudadanía resulta además incomprensible que, no habiéndose escatimado en gastos para financiar un rescate pagado con los dineros de todos los chilenos, los mineros aspiren ahora a recibir también una compensación monetaria. Naturalmente, como ocurre con todos los ciudadanos, los mineros tienen pleno derecho a concurrir a la justicia. Según ellos, su demanda se sustenta en el precepto constitucional que señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, sus organismos municipales o las municipalidades podrán reclamar ante los tribunales. En este caso concreto, los mineros reclaman contra la actuación del Cernagiomín, el cual consideran responsable de haber permitido la operación de la mina San José, a cuyos propietarios les habían exigido antes del accidente del 5 de agosto del 2010 tomar medidas de seguridad que habían sido desaoídas, como por ejemplo instalar mallas metálicas de protección en los túneles para evitar derrumbes. No parece lógico reclamar la responsabilidad del Estado, más aún cuando éste hizo las recomendaciones de seguridad pertinentes y cuando queda claro que no tuvo ni con mucho participación directa de los hechos que desencadenaron el accidente que sepultó a los mineros. Es llamativo, por lo mismo, que la acción judicial vaya dirigida contra el Estado y no contra los dueños de la mina, que son los que no habrían adoptado las precauciones exigidas por la autoridad. La acción pone un sabor amargo en momentos en que el país se prepara para conmemorar el primer aniversario de lo ocurrido en la mina San José. Dada su condición de demandantes del Estado, tampoco parece entendible que los mineros programen su participación en actos y celebraciones junto a las autoridades responsables del aparato estatal, contra el cual han tomado iniciativa en tribunales. Lo más conveniente sería que estos sigan el ejemplo de sus dos compañeros que decidieron no participar en la demanda y contribuyan así a recuperar la mística con que los chilenos y el mundo recuerdan su epopeya. Dato importante: ¿por qué no se ganó la demanda entonces? Porque la demanda no se hizo a la empresa responsable, sino que se le hizo al gobierno. Se demandó a Cernagiomín. Sin embargo, Cernagiomín había cumplido con su parte, que era el de advertir que necesitaban un resguardo, que había medidas de seguridad que estaban al debe. Sin embargo, la empresa no hizo los cambios y se provocó el accidente. Entonces, esa es una de las razones, puede ser una de las razones de por qué se desestimó esta demanda. Preguntamos aquí, ¿cuál es el tema entonces de la editorial? ¿De qué están hablando? ¿De la demanda de los mineros? Correcto. De que se está conmemorando una fecha, que se cumple un aniversario del 5 de agosto del 2010, en donde los mineros tuvieron un accidente. De acuerdo con la estructura del texto argumentativo, ¿cuál es la tesis que sostiene el editor? Recordemos que la tesis está al principio. En la demanda que... Sorprendente demanda del minero Atacama. ¿Qué pasa con esta demanda? La demanda se la hace el Fue Estado. mal ejecutada. Se hizo al Estado y no a la empresa.
El Estado no le parece coherente que los demanden. Exacto. El Estado no enganchó con la demanda, no le parece ni siquiera relevante porque no les correspondía a ellos el ser demandados. Entonces la tesis habla de que no hay coherencia, no parece coherente que los trabajadores soliciten una indemnización al Estado. El mismo que organizó y ejecutó esta compleja operación para salvarles la vida. Es decir, la tesis habla específicamente de que no hay una coherencia entre la demanda que se le hizo al Estado, porque el Estado sí se preocupó de salvar a estos mineros que quedaron atrapados, ¿cierto? Y lo otro que Serna Geomil también dijo que tenían que poner una malla, que era la fortificación, y no lo hicieron. Exacto, entonces Serna Geomín sí cumplió con su pega, cumplió con su parte del trato, que era fiscalizar, ¿verdad? Sin embargo, quien no cumplió fue la empresa. Lo que hablábamos delante del dueño de la empresa. El dueño de la empresa muy pocas veces va a velar por el trabajador. Y eso mismo para abaratar costos. Claro, por supuesto, por supuesto. Y si pueden reemplazar a 10 trabajadores con una máquina, tengan por seguro que van a comprar la máquina y nos van a sacar volando los 10 que estemos haciendo la pega. Dice, a continuación señale los argumentos que sostienen la tesis enunciada. ¿Qué argumentos encontramos? Primero, lo que decía don Jaime, de que Serna Geomín advirtió del problema, ¿no es cierto? ¿Qué otro argumento podríamos utilizar para reafirmar la tesis? ¿La demanda de los mineros? Listo, la demanda. Ahora, ojo que la tesis dice que no es coherente la demanda que están haciendo los mineros. Eso está diciendo. La demanda que le hicieron al Estado. Ya, pero ¿por qué no es coherente? Porque ellos ejecutaron la operación para salvarles la vida. Listo, ahí hay otro argumento. El Estado sí se preocupó de estos mineros porque ellos ejecutaron y organizaron una operación completa para salvarlos, para rescatarlos. ¿Qué otro argumento podría ayudar a esta tesis? ¿Por qué no es coherente la demanda? Porque tenían que demandar a la empresa y no al Estado. Porque tenían que demandar a la empresa y no al Estado. Exacto. Ahora, ¿quién me podría decir un contraargumento de los argumentos que acabamos de nombrar? Por ejemplo, si yo digo, la demanda debió haber sido directo a la empresa y no al Estado. ¿Por qué? ¿Cómo me podrían discutir lo contrario? Yo no sé si esa empresa o esa minera pertenecía también a la parte de Codelco, porque si fuese así, se pudiese haber demandado Codelco, antes que todo, o por parte de Codelco también. Porque en este caso Codelco viene siendo la empresa mandante y la empresa que cometió el error fue una contratista. Y ya que la otra empresa puso el caso de que no tenían todas las medidas de seguridad, ellos se recubrieron con eso. Y aún así la otra empresa siguió adelante. Entonces, por ende, obviamente es la empresa contratista la que tiene la culpa. Listo, y se entregó el contraargumento. ¿Se dan cuenta que uno puede debatir todo el día? Pero si fuese así, si fuera con Codelco, por ejemplo, digamos una cosa así, Codelco también tendría que estar fiscalizando, por eso tiene personal que fiscaliza a cada empresa para sus Sí, trabajos. pero Codelco no tenía nada que ver en eso. No, pues digo yo, pues si fuese así como Codelco.
Es Sí, la yo privada tenía- esa. Sí, es que eso es lo que yo no sé. Argumento, contraargumento. Les quedó súper clara la materia. Estoy tan contenta porque les quedó súper clara la materia. ¿A qué conclusión llega el editor? Finalmente, ¿qué concluye el editor? Fíjense en el cierre, dice, la acción pone un sabor amargo en momentos en que el país se prepara para conmemorar el primer aniversario de lo ocurrido en la mina San José. ¿Qué conclusión saca el editor de todo lo que nos contó? De que lo más conveniente sería que sigan el ejemplo de los otros compañeros, de los dos compañeros que no decidieron participar en la demanda. Listo. ¿Qué otra Claro, conclusión porque más? estaban demandando al Estado y además se presentaron a la ceremonia. Exacto, a pesar de todo, de la demanda y todo, se presentaron igual a la ceremonia y eso no se lograba entender. Que no era entendible eso. No era, no, para nada, pues era súper contraproducente, no era viable, ¿cierto? Sí, pues y además es muy bien claro que una cosa no tenía nada que ver con la otra, porque una cosa que hayan preparado el rescate, ¿cierto? Y que los hayan rescatado, que hayan gastado la fortuna que haya sido, y otra cosa la indemnización por los daños que ellos tuvieron. Son cosas totalmente diferentes. Sí. El problema ahí yo creo que radica en a quién se le presentó la demanda. Eso creo es que- todo. Eso es todo. Eso es ¿Cierto? todo. Eso fue un error a quien le pusieron la demanda y los abogados, tantos estudios que tienen, cómo no haber sabido ese pequeño Exacto. detalle, porque no era un gran detalle de saber a quién tenían que poner la demanda. O sea, los abogados fallaron. La empresa le pagó Porque mal a si los le abogados. ganaban al Estado era más plata, po, obvio. Pero es que aunque lo hayan visto por ese lado, más plata, pero es que había que tener dos dedos de frente, quién cometió el error y quién no. Porque ellos no le estaban trabajando al Estado. Exacto, le estaban trabajando a un tercero. Exactamente. Claramente O, esos abogados no son recomendables. o a lo mejor la empresa le pagó al abogado. Sí, también puede ser. Coima en Lo más Chile. probable, qué raro. Y así se lavan las manos, pues quedaron tranquilitos. Eso no pasa en Chile, eso pasa en otros países. Chile jamás No. pasa eso. Así que vamos a tener que conversar con las profes ahí por ahí en agosto. Oh, La mala gente. Estaría bueno. puta. De todos Lucas. Vamos a hacer una vaquita para hacer un asado para celebrar cuando estén todos con su título, no, con su curso en la mano aprobado. Ahí sí Muy les voy bien, a cobrar el muy asado. Pero podríamos hacerlo antes de la prueba. Ah, para relajarse un poco. Por si hay ayuda después en la prueba. No, si en algún momento me la estoy consiguiendo, sí. Déjenme decirles que me la voy a conseguir y les voy a mostrar algún formato. No se preocupen. Lo lograremos. Lo En la casa lograremos. Fernando el asadito, él tiene un terreno súper grande. Listo. Hace tiempo que estamos escuchando asado y no pasa nada. Oh, Yo todavía no he dicho ya vengan, pero en algún momento. pero de qué sale. Fueron en puro debate. Nos queda claro Pasando entonces agosto, hay que hacer el asado. que vamos a tener, exacto, Hace mucho frío ahora. quitándose los fríos, nos juntamos Para miércoles. los que logren pasar agosto. Eso es lo inicial. Cuando lleguemos el 31 a las 11 de la noche, 31 de agosto a las 11 de la noche, ese asado va a ser pero monumental. Va a quedar, pero maravilloso. No, Ya mis estamos queridos, Es el año queridas, nuevo. estamos todos bien, así que Es el año nuevo de tranquilo. los noventeros. Y así sea. así va a ser. Así va a ser. Hermosos míos, Buenas noches.
Llegamos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos, cuídense. Buenas noches a todos, que tengan buen día mañana. Hasta Chao. mañana. Chao. Tú vienes Buenas muy bien, noches. nos vemos Chao, buenas prontito. noches. Vale, vale, Besitos, chao. chao, chao. Chao, chao.